Hoy día quiero referirme a un tema fundamental, lo que Jesús hizo un día en la cruz. ¿Qué beneficios, qué cosa fue lo que sucedió allí en la cruz cuando Él tomó la decisión, ya que esto estaba desde un comienzo en el plan de Dios? ¿Qué es lo que iba a suceder allí en la cruz? ¿Qué beneficios, qué cosa nosotros íbamos a beneficiarnos y qué cosa nos iba a mostrar a través de la cruz, aunque muchas veces no entendemos lo que Jesús hizo en la cruz? Cuando Jesús murió en la cruz, fíjese que y fue sentenciado a la muerte, en aquel tiempo los hombres de aquel tiempo pensaron que estaban matando a alguien, un instigador, un revolucionario, pero ellos no entendieron que la cruz estuvo en el plan de Dios desde el mismo comienzo del mundo. Y ya estaba en el plan de Dios lo que iba a suceder en la cruz. Y una de las cosas que vamos a ir viendo, qué sucedió, qué fue lo que pasó allí en la cruz, qué cosas nosotros a veces no entendemos realmente lo que Jesús hizo en la cruz. Dios, en primer lugar, trata con todo el pecado. A través de la muerte de su Hijo en la cruz, el Dios creador estaría tratando el pecado de cada persona en forma personal. Con su dolor y sufrimiento, Jesús murió en lugar de cada individuo, de cada uno de nosotros. El hecho de haber recibido personalmente lo que Él hizo allí sobre la cruz, trae la respuesta a todas nuestras necesidades. Allí en la cruz, Dios revela su gran poder. Dice allá en 1 Corintios capítulo 1, el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Ahí en la cruz Dios demuestra todo su poder. A través de la cruz, Dios demuestra su gran amor hacia la humanidad, de haber enviado a su Hijo, de haberlo sacrificado. Por eso que allá en Romanos 5:8 dice, más Dios muestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por cada uno de nosotros. Qué gran gesto, qué gran obra de Dios a través de su Hijo. A través de la cruz, Dios destruyó nuestros sufrimientos, aquellos sufrimientos que nosotros no podíamos soportar, que no podríamos cargar. ¿Qué es lo que hizo Él? Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Y allá en Isaías 53:4. En la cruz, mis queridos hermanos, Jesús tomó el castigo de nuestros pecados. Él tomó aquello que a nosotros nos invalidaba acercarnos a Dios. Por eso que dice, más Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Ahí vemos nosotros cómo Dios se encargó de solucionar el problema que para nosotros era imposible solucionarlo. A través de la cruz, nuestras rebeliones con Dios a través de la cruz fueron restablecidas nuestras relaciones. Nuestras relaciones, fueron restablecidas en el momento allí en la cruz. Debido a que Dios es santo y justo, el pecado nos separa de Él. Nadie que tenga pecado en el corazón puede estar ante su presencia. Así que Jesús no solo sufrió por nuestros pecados en nuestro lugar al morir en la cruz, sino que también hizo posible que nosotros conociéramos a Dios personalmente y experimentáramos el amor, la paz y el gozo que produce el tener la relación directa con el Señor. A través de la cruz, ¿qué es lo que pasa? Venimos a ser aceptables ante Dios a través del sacrificio de la cruz. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. A través de la cruz, del sacrificio del Señor, recibimos perdón. A través del sacrificio de la cruz recibimos el perdón de Dios, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Colosenses capítulo 1, versículo 13. A través de la cruz, los beneficios gloriosos de parte de Dios que nos imputó a través de este sacrificio, venimos a ser miembros de la familia de Dios. Porque el que
santifica, y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Hebreos capítulo 2, versículos 11 y 12. A través de la cruz sucedió algo, que las barreras raciales son quebrantadas. Pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ello las enemistades. Efesios capítulo 2, versículo 13 al 16. A través de la cruz, Dios nos da libertad, aquella libertad que no teníamos nosotros. La muerte de Jesús sobre la cruz fue una gran victoria para nosotros, puesto que Dios trató con el pecado sobre la cruz. Ello significa además que toda la miseria y sufrimiento que viene como resultado del pecado, Él también trató con ello en la cruz. La cruz ganó la gran libertad que nosotros disfrutamos hoy. Nosotros hoy disfrutamos de la gran victoria que Jesús hizo. También la cruz nos libertó de Satanás, despojándonos, dice, de los principados y las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre la cruz. Colosenses capítulo 2, versículo 15. También a través de la cruz tenemos libertad de los pecados pasados, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan capítulo 8, versículo 36. Dios a través de la cruz de su Hijo, cuando subió a la cruz, también nos libertó de los pecados presentes, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vemos allí cómo el Señor fue colocando las cosas en su lugar a través de la cruz de su Hijo que sufrió. También nos dio libertad de las enfermedades. Allí vemos que también Él puso aquello que a nosotros es imposible, las enfermedades, sacarlas de nuestro cuerpo, para que se cumpliese lo que fue escrito por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Gloria al Señor por su gesto. Mateo 8, versículo 17. Libertad de la maldición. Allí en la cruz también fuimos liberados de la maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ahí vemos cómo este gesto noble de parte de Jesús allí en la cruz. Libertad del juicio que nosotros también teníamos. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9, versículo 26 y 27. A través de la cruz, a través de lo que Jesús hizo por nosotros, también nos dio libertad de la muerte eterna, porque de la manera, dice la palabra, porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En la cruz pasó algo realmente espectacular, porque allí el amor y la justicia se encontraron en la cruz. En la cruz es el lugar donde el amor de Dios y el justo juicio de Dios se encontraron. Su justo juicio demandaba la pena de muerte por el pecado, el derramamiento de sangre, pero su amor satisfizo sus propias demandas y Jesús, el Hijo de Dios, murió en nuestro lugar. Mas Dios muestra su gran amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre,
Por él seremos salvos de la pena y de la ira, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Romanos capítulo 5, el versículo 8 al 11. En la cruz es el centro, la cruz es el centro de la historia. La cruz de Jesucristo es el punto céntrico de la existencia de la humanidad sobre la tierra. Desde el momento en que la primera pareja pecó allá en Génesis capítulo 3, Dios preparó un plan para que Jesús muriera en la cruz por usted y por mí. Desde ese tiempo las personas miraban el futuro con fe a la persona de Dios respecto a la obra que haría en la cruz que nos salvaría. Hoy nosotros miramos hacia atrás y por medio de creer en lo que Jesús ya hizo por nosotros en la cruz, recibimos el perdón de nuestros pecados y una nueva vida en Él. Eso es lo que nosotros debemos entender, que nosotros no estamos esperando algo, ya se hizo por nosotros. Y es lo que necesitamos en este tiempo, entender lo que pasó y hacer una decisión. Quizás no hemos estado despreocupados por otras cosas, de este problema que tenemos de la pandemia, y no hemos mirado realmente qué fue lo que pasó en la cruz, cuál fue lo que el Señor hizo por nosotros. Así que vamos nosotros hoy día a tomar una decisión por lo que el Señor un día hizo en la cruz y que nosotros quizás no hemos entendido, pero vamos a hacer un compromiso de podernos nosotros seguir creyendo que aquello que se hizo en la cruz fue el resultado de todas las necesidades de nuestra vida, están allí suplidas en la cruz. Así que les voy a invitar a una pequeña oración. Y para hacer una decisión en este momento del compromiso de seguir creyendo en la cruz. Señor, hoy pongo toda mi confianza en lo que Dios hizo por mí cuando Jesús murió en la cruz. Creo que Él llevó el castigo de mis pecados. Recibo el perdón que Dios me está ofreciendo y doy gracias a Él por la relación que esto me da ahora con Él. Hago una decisión hoy de vivir cada día en esta relación personal con Dios y mirando la cruz, el sacrificio que Él hizo en nuestro beneficio. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús.